A continuación, presentaré a nuestro ponente, el doctor Ricardo Ceballos Lizárraga. El doctor es médico en audiología, otoneurología y foniatría de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es adscrito al Centro Médico ABC Santa Fe. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos imparta el tema sobre el gold estándar en el diagnóstico otoneurológico contemporáneo, una disertación basada en la evidencia. Damas y caballeros, estimados colegas, buenas noches. Es un honor para mí estar aquí frente a ustedes esta noche en la primera actividad de la mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología de Jalisco, y la verdad es que esta es la séptima vez que vengo a Guadalajara. Ninguna he venido de paseo, todas he venido a hacer por conferencias, pero vamos, no me canso de venir a esta hermosa ciudad y sobre todo a estar frente a varios que son mis amigos. Algunos han sido mis colegas, algunos han sido alumnos, algunos han sido, bueno, profesores también, de manera que muchas felicidades. Quiero comenzar dando agradecimientos. Quiero agradecerles a ustedes por esperar hasta este momento y por su interés en esta conferencia. Quiero agradecer al Colegio de Otorrinolaringólogos Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, a la flamante nueva presidenta, doctora Fragoso, muchas gracias por la invitación, al comité ejecutivo del colegio y al doctor Sánchez Rivera, quien me contactó para estar hoy frente a ustedes. Quiero también agradecer a ciertas personas, porque el resultado de esta conferencia de algún modo tiene un origen. El origen es la gente con la que uno se toca y se topa en la vida. He tenido la fortuna de haber sido en algunos momentos tocado, si acaso rozado, por algunos profesores que están aquí mencionados, y en el día a día aprender de mis mentores, de mis colegas, de mis residentes, de mis estudiantes. Yo les quiero agradecer indirectamente porque esta presentación es el resultado de esta historia con la que todos nos formamos. Todos tenemos una historia personal, profesional, docente, académica. Entonces, creo que siempre es bueno reconocer el nombre de esta conferencia, el Gold Standard en el diagnóstico otoneurológico contemporáneo. Esta es una propuesta basada en la fisiología, en el razonamiento clínico y en la evidencia. Quiero declarar algo muy importante en un mundo en donde todo ya es pagado, ¿verdad? Todos ya son enviados, todos tienen una retribución, etc. Yo no tengo aquí nada que declarar. No persigo fines propagandísticos ni de lucro, no soy empleado de nadie. Carezco de conflictos de interés, no recibo honorarios por estar aquí frente a ustedes y trato de promover, junto con la iniciativa que tenemos en la Ciudad de México, Vestibular Project y el Centro Neurológico ABC, la neutralidad e imparcialidad en la enseñanza médica continua. Algo que, si ustedes miran a su alrededor, la imparcialidad verdadera y la neutralidad escasean hoy en día en la enseñanza y en la transferencia de conocimiento. Bien. Me encantó, doctora Fragoso, el título de este curso, el abordaje multidisciplinario, porque la neurología contemporánea no se puede entender sin el abordaje transdisciplinario e intradisciplinario. Es impensable que un grupo de pacientes tenga ayuda específica en un trastorno otoneurológico hoy en día si no hay interacción a la par, cada quien desde su trinchera para confluir en el paciente. Este es un sobrerelieve, probablemente quienes hayan ido a Tailandia lo hayan visto, porque es muy famoso, llevan allá los turistas. Pero aquí dice que es lo que hay un mensaje detrás. Los hombres ciegos y el elefante. Es un sobrerelieve en el noreste de Tailandia. ¿Qué ven aquí ustedes? Ven aquí a varios chicos, ¿verdad? Ciegos, que están tocando una estructura gigantesca. Un elefante, pero no alcanzan a tocar más que un segmento de él, de manera que cada uno de ellos se imagina que algo ha de ser, esto probablemente una pared, no, bueno, seguro esto es una espada, esto ha de ser una cuerda, pero únicamente, ¿verdad?, quien se encuentra arriba es el que puede visualizar el todo. Vamos a imaginar que este es nuestro mundo otoneurológico.
¿sí? En donde todos estamos involucrados, pero de pronto carecemos de tanta comunicación. Somos tan pobres al comunicarnos con nuestros semejantes y a veces tan arrogantes y orgullosos, ¿verdad? Porque los médicos nos preciamos de eso, de ser bastante arrogantes, tenemos lo nuestro, ¿cierto? Bien, a la hora de comunicarnos y restablecer un vínculo en equipo para visualizar a la autoneurología como un todo, en donde cada uno de estos colegas tiene algo que hacer y no pensar que estamos con una parte de la verdad, sino tratar de tener una panóptica. Si pudiéramos trasladar ese sobrerelieve a una realidad autoneurológica, a mí se me ocurrió hacer una composición libre de ese sobrerelieve con este dibujo que encontré. Bien, los objetivos, razones y justificaciones de la importancia de educar vestibularmente en forma correcta a nuestros alumnos. El algoritmo Tai-Troek y su aplicación como modelo de enseñanza, mensajes para llevar a casa. Bien, quedamos que esta charla es el gold standard, pero vamos a recordar qué es en medicina un gold standard. El gold standard o test de referencia es un término utilizado para definir aquellas pruebas de diagnóstico que tienen la máxima fiabilidad a la hora de diagnosticar una determinada enfermedad en sujetos vivos. Evidentemente, hay un gold standard en la medicina. ¿Cuál es? La autopsia, ¿cierto? La autopsia dice las verdades. Ese es el gold standard en la patología, pero es impensable hacerlo en la práctica clínica diaria. Por lo tanto, podría decirse que el estatus de gold standard se aplica a aquellos tests o pruebas de fiabilidad máxima dentro de una serie de condiciones especiales. Y vamos a evidenciar, vamos a poner en evidencia con el mayor grado de recomendación posible publicado, cuál se considera el gold estándar actual en diagnóstico otoneurológico. ¿Por qué hacer esta charla? Razones y justificación. Primero, colegas, los trastornos vestibulares son por sí mismos un problema de salud pública. El 30% o 35% de este grupo tan heterogéneo que son ustedes en esta audiencia van a tener un trastorno otoneurológico que implique vértigo, mareo o cualquiera de los síntomas asociados. El 30-35% de la población tiene una prevalencia de por vida del 30-35%. Es decir, el 30-35% de ustedes van a marearse patológicamente, rápidamente. Levante la mano quien crea que ha tenido un síntoma vestibular, cualquiera que este sea, no recreativo, ¿sí? Que de verdad se ha mareado, ha tenido vértigo o inestabilidad en algún momento, ¿sí? Aunque sea un solo momento, que lo considere como anormal para sí mismo. Perfecto, una muestra bastante representativa. Estimo yo un 30-35% hayan levantado la mano. En sí mismo vamos a poner en evidencia esto que está mencionándose. Uno, la prevalencia anual es de aproximadamente el 30%. Colegas, esto es un problema de salud pública. ¿Se imagina la cantidad de pacientes con trastornos o síntomas vestibulares que necesitan ayuda? La incidencia anual es más o menos del 3%, es decir, un incremento anual, pero la prevalencia de por vida de un 30%, un origen vestibular en el 25% aproximadamente, una marcada preponderancia femenina. Por favor, quienes levantaron la mano hace un rato, ¿sí? Solo las mujeres, vuelvan a levantarla, por favor. Bájenla, por favor. Los hombres que nos mareamos a veces, dense cuenta, la prevalencia es marcadamente femenina. Bien, incidencia anual incrementada por la edad. En un país o en una sociedad occidental en donde la sobrevida se convierte en una situación muy seria, en donde pasamos de ser ancianos a grandes longevos, vamos a tener pacientes con más vértigo porque envejecemos y vivimos más para experimentarlo. Bien, el vértigo y el mareo son recurrentes. Colegas, ¿quiénes de ustedes que levantamos la mano, quiénes de nosotros que levantamos la mano, tuvimos ese mareo por una sola vez? Una sola vez. ¿Quiénes tuvieron varias veces? Es recurrente, obsérvense,
La mayor parte de las patologías vestibulares son incurables, son recurrentes y controlables hasta en el 80%. El vértigo causa una severa discapacidad en aproximadamente el 80% de los pacientes. Los problemas vestibulares crónicos no diagnosticados disminuyen profundamente la calidad de vida y un riesgo alto de caídas. Pero es que el terror de un BPPV en un paciente mayor no es el BPPV, es al paciente herido en el piso. Las caídas son dramáticas. Un paciente con ablación vestibular por gentamicina va a caerse cuando vaya al baño y se va a matar. Las consecuencias son particularmente ostensibles de los 60 años en adelante. Colegas, es muy probable que sea del dominio de todos ustedes la clasificación internacional de los síntomas vestibulares. Este paper se considera hoy seminal para poder hablar el mismo idioma, porque los sesgos son muy importantes. La descripción de los pacientes puede no ser clara, puede ser inconsistente y no confiable. También tenemos algo que humanamente es innato, es inherente a la condición humana. Nos sesgamos con una facilidad enorme. ¿Por qué? Porque somos seres cognitivos y frontalizados. Tenemos corteza prefrontal y estamos predispuestos a creer a veces lo que queremos creer. Bien, esto se llama sesgo de confirmación. Los profesionales no concuerdan con el significado de la palabra vértigo en muchos casos, pero gracias a esta clasificación, que es un esfuerzo mundial ya presentado y aceptado ante la OMS, eso es cada vez menos observable. Bien, los clínicos tienden a diagnosticar condiciones que conocen bien o en las que están interesados, mientras que ignoran otras más evidentes y plausibles. Es decir, tratamos de diagnosticar lo que tenemos en primera mano o lo que nos gusta. Eso es naturaleza humana. Ese tipo de sesgos cognitivos forman parte de los errores diagnósticos. Vean este estudio epidemiológico, igual seminal, de la más alta calidad posible. Este estudio de Neuhauser se considera referente. Vean, esta prevalencia a lo largo de la vida del 35.5% basta y sobra para tener, como en México somos muy afortunados, saben ustedes, que se tenga una especialidad supuestamente dedicada a la otoneurología que otros países no tienen. Es decir, el que haya una especialidad médica en audiología o sobre todo en otoneurología en México es una rareza absoluta. Eso no existe más que en el Reino Unido y en Arabia Saudita. Entonces, creo que somos un país bastante afortunado en ese sentido. Vean ustedes, conforme avanza la edad, y siempre las mujeres preponderando, cómo se incrementa, ¿verdad?, a un año la prevalencia de vértigo. Es decir, se dispara después de los 59 años. Vamos a tener muchísimos pacientes con trastornos vestibulares. Vamos a ir a los números duros. México tiene para el año 2016, según las Naciones Unidas, una población de 129 millones de habitantes. Es decir, vamos a tener anualmente, que es la prevalencia, 39 millones de mexicanos que necesitan ayuda otoneurológica. Díganme ustedes, por favor, sumando a todos los especialistas de las áreas afines, otorrino, otoneuro, audiología y neurología, rarísimo, pero hay uno que otro neurólogo que hace vértigo en México, pero no es lo común, ¿cómo vamos a cubrir la demanda? Es imposible. Y más aún cuando uno se aleja del área de especialidad por temor, por desconocimiento y demás. No nos vayamos muy lejos, vamos a Jalisco. Más o menos 8 millones son ustedes, ¿es correcto? ¿Sí? Aproximadamente. 2.5 millones de jaliscienses mareados por año. ¿Cómo se cubre esa necesidad? Se necesita un trabajo consensado, bien pensado y bien orquestado. Razón 2. Para poder hablar de esto. El vértigo y el mareo tienen un considerable impacto personal o una discapacidad en el paciente. La mayor parte de los pacientes, colegas, quienes hemos tenido vértigo versus una cefalea, es muy probable que hayamos buscado ayuda más rápido con vértigo que con cefalea. Es altamente perturbador perder la relación con el entorno, es decir, una ilusión de movimiento. De manera que la consulta médica en el mundo es alta, hasta el 70% de los mareados van a consultar. La incapacidad laboral hasta el 40%. Sumen las horas hombre y los días perdidos y cárguenselo al Estado. Bien.
interrupción de las actividades cotidianas hasta el 40%, evitar salir de casa, inclusive 19, aquí un error, un typo, esto es 20%. Y la complicación con mareos funcionales secundarios, es decir, mareos psicógenos. El paciente va a desarrollar ansiedad, depresión, miedo a caer, agorafobia, y entonces tenemos una caída en cascada de no solo un trastorno funcional, sino un trastorno psicógeno, orgánico y psicógeno. Vean, razón 3, colegas, ustedes lo saben, todos lo sabemos, el error médico es alto. Se estima que el error médico es del 20% en todas las especialidades. Hasta el 20% vamos a errar en el diagnóstico, pero aún mayor en otoneurología, aunque se desconoce. No hay datos, pero se estima que en otoneurología el error diagnóstico puede ser mayor. Vean ustedes, de los errores, ¿cómo podemos errar los médicos? En lo general los médicos, podemos errar tratando, pronosticando, vigilando, seleccionando. Pero ¿cuál de los errores es el más devastador? El diagnóstico. Dar un diagnóstico erróneo. Eso es verdaderamente catastrófico. Vean ustedes, ¿cómo es la situación en este metaanálisis epidemiológico? Vean qué pasa aquí. La mayor parte de los diagnósticos en esta muestra están basados exclusivamente en síntomas. Abren los expedientes, revisan y ven diagnóstico vértigo. Diagnóstico, mareo. Diagnóstico, inestabilidad. Colegas, esos 3 términos, ¿qué son? Diagnósticos son síntomas. Ahí empieza la situación. La educación vestibular en las escuelas de medicina, posgrados y licenciaturas de disciplinas afines está muy lejos de ser óptima. Mientras los programas de estudio se actualizan, colegas, que lo hacen. El PUEN de la UNAM lo hace cada 5 a 8 años, desconozco en Jalisco, pero debe ser muy similar como la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco actualiza sus programas para especialidad. Mientras eso ocurre, ya hubo una cascada enorme de conocimiento nuevo, que no es vertido. Perdón, ¿hay un ruido aquí? Sí, hay un ruido. ¿Se está viciando? ¿No? Oh, disculpe. Antes de ser vertido en el estudiante. Es decir, estamos lejos de optimizar. Vamos a poner un ejemplo. Esto forma parte de un estudio que estamos a punto de publicar respecto a enseñanza en otoneurología y el sesgo cognitivo. Vean ustedes. Fue una muestra de 120 residentes, obtenida en los últimos 3 años, de los residentes que rotan conmigo. Son de diversas especialidades: otoneuro, neurotología, otorrino y uno que otro neurólogo por ahí perdido. Bien, les pedimos que identifiquen en estos 2 videos cuál era la topografía general correcta, periférica o central, y después la topografía específica y, si es posible, una serie de diagnósticos diferenciales congruentes. ¿Podemos aplicar un poco este test aquí? Vamos a ver, vamos a aprender todos. Vean ustedes, esta paciente se queja porque empezó a levantarse un día, a tener un vértigo terrible en la cama al dar vuelta. Vean ustedes, una maniobra de Holbein derecha. Vean los ojos, son video Frenzel. No es electroencefalografía ni nada, es un video Frenzel, eso es todo, instrumentación clínica. La paciente dando vueltas, un tremendo nistagmo. Vean ustedes, dirán, bueno, ok, el residente decía, es un BPPV, pero por favor, doctor, si ahí está, el paciente lo está gritando y ahí está el diagnóstico, vean los ojos cómo se mueven. Perfecto, muy bien. Siguiente paciente. Lo mismo, casi la misma edad. Doctor, me empecé a marear el otro día en la cama al dar vueltas. Maniobra de Holbein, empieza el vértigo para la paciente y empieza el nistagmo. Ahí está, doctor, por Dios, esto no puede ser un BPPV, ¿no ve cómo rota el ojo? Bien. El primero, un nistagmo posicional central, la paciente tenía un infarto en el nódulo cerebeloso. Y el segundo, un verdadero BPPV. La mayor parte, vean ustedes el resultado, solo de este pequeño test, el 24% de los residentes fueron capaces de localizar topográficamente y apenas el 19% de hacer el diagnóstico específico y las alternativas diagnósticas. Estamos
un poquito lejos de lo deseable, ni el 50%. ¿Por qué? Vean qué puede pasar en el pensamiento clínico. Esto seguramente, aquí estoy seguro, rodeado de colegas que también tienen a los residentes como su responsabilidad diaria. Es muy probable que aquí haya profesores de todo tipo y seguramente han oído de los modelos de Kahneman y Tversky. Kahneman y Tversky fueron psicólogos. Si hay una disciplina en las ciencias que ha dado más a la medicina que los propios médicos, son los psicólogos, a través de los modelos y aplicaciones. Bien, Kahneman y Tversky desarrollaron en los 70s y no solo desarrollaron, definieron 2 procesos de cómo razonamos clínicamente a la hora de un diagnóstico. Observen, el sistema 1 es automático, está regido por el sistema límbico y es donde reconocemos patrones, es inflexible, no tiene esfuerzo, es rápido y casi visceral. Ahora, el sistema 2 de razonamiento a la hora de tener un paciente enfrente es prefrontal, deliberado, flexible, con esfuerzo, requiere atención consciente, activado en la corteza frontal. Esto es un error, activado en la corteza frontal. ¿Y por qué solemos errar en el diagnóstico en lo general y más aún en el diagnóstico neurológico? Porque muy probablemente nosotros, como seres humanos, funcionamos automáticamente en la mayor parte de los escenarios. Yo en la mañana me quedé atorado en Panamá, estaba viniendo para aquí y tuve que ejecutar varias decisiones basadas en mi sistema 1 para poder llegar. Es decir, automático, no tuve tiempo de pensar las cosas y tuve que decidir en forma casi visceral. Pero eso es tremendamente peligroso a la hora de un diagnóstico. El proceso diagnóstico debe estar basado en el sistema 2. El problema del sistema 2 es que requiere tiempo para ser deliberados. ¿Quién, con una lista de 40 pacientes de primera vez, puede aplicar un sistema 2 a la hora de un razonamiento clínico? Es muy difícil. De manera que un cortocircuito o heurística, como se conoce en psicología, en donde una combinación entre sistemas 2 y sistemas 1 puedan llevar a un diagnóstico lo más acertado posible o lo menos erróneo posible. Claro, por supuesto, no es lo mismo decir que esta paciente tiene un BPPV y curarlo, a que esta tiene un BPPV y querer hacerle maniobras y de todo y mandarla a su casa y se está infartando. La decisión es crítica y tenemos que actuar diagnósticamente de forma correcta. Hablando de BPPV, colegas, ¿ustedes creen que sabemos o hemos alcanzado todo o mucho sobre BPPV? La evidencia dice todo lo contrario. Parece que el BPPV es el quehacer de todos los días y no tenemos mucho que aprender. La evidencia en contra es contundente. No es así. Los pacientes estas referencias son fantásticas, algunas de ellas. Los pacientes en los servicios de emergencia diagnosticados con BPPV son radiados con la misma frecuencia que el resto de los mareados. Es decir, un BPPV sometido a una tomografía computada, ¿sí?, que a los pacientes que no tienen BPPV. No hay discriminación. Solo el 11% de médicos en los servicios de emergencia entrevistados aseguraron haber realizado maniobras posicionales para diagnosticar y tratar el BPPV, pero menos del 5% de los que lo dijeron habían documentado en los expedientes esto. La descripción del nistagmo es inconsistente con el diagnóstico de BPPV o neuritis vestibular en el 80%, colegas. Es decir, en 8 de 10 nada tiene que ver la descripción del nistagmo con el verdadero diagnóstico. Y cerca del 60% de los diagnósticos periféricos iniciales estaban equivocados, se diagnosticaban centrales por periféricos y viceversa. Bien, ahora viene la ayuda. Vamos a empezar a hablar de este famoso gold standard, ¿sí? ¿Cuál creen que sea el gold standard, colegas, antes de que yo pase a la siguiente diapositiva? ¿Cuál es el gold standard de la otoneurología contemporánea? ¿Quién quiere? Osvaldo. Es la última parte de este artículo, es el target examination, o sea, la examinación física, el examen físico es lo que... La historia clínica y el examen físico en combinación dan una sensibilidad diagnóstica del 85% ejecutados en forma correcta. Es decir, es insuperable en la clínica para diagnóstico de hasta 8.5 pacientes de cada 10. Es decir,
una herramienta conocida desde la Grecia clásica, desde la China clásica, la clínica, la anamnesis y el examen físico, pero no aleatorios. Vamos a ver cómo nos guían los algoritmos actuales para llegar a buen puerto con el paciente y el diagnóstico. Este es un tipo extraordinario, probablemente lo han leído todos ustedes. David Newman Tucker es de Hopkins, ¿verdad? Es el director del departamento vestibular y oculomotor en Johns Hopkins, un puesto que le heredó David C., el gran David C., que ambos están, por fortuna, vivos y coleando. David Newman Tucker tiene 50 años. Bien, a partir de una década de investigación surge Titrate, Timing, Triggers and Target Examination, un algoritmo que si lo seguimos en forma apropiada es muy probable que no erremos el diagnóstico en 8 a 9 de cada 10 pacientes. ¿Por qué? Porque está basado en fisiología. Colegas, la fisiología manda. Y cuando la fisiología cambia al instante, se provoca la clínica, tanto signos como síntomas. Es decir, la fisiología es todavía más específica que la radiología o que la imagen, porque antes de que se produzca una imagen en un stroke agudo, la fisiología oculomotora cambió en el acto, incluso antes de que aparezca una señal de restricción en una resonancia magnética, entre otros diagnósticos. Vamos a acercarnos. ¿Qué ven ustedes aquí? Miguel, ¿qué es esto? Aparentemente, la imagen de una playa, con unas huellas, nubes, agua, no sé si es mar o un lago. Bueno, sí, es una playa, es en Baja California. Otras huellas por allá al fondo. Bien. Tal vez unas huellas de... No distingo si es de un animal, no parece ser una huella humana. Errática. Es de Sasquatch, de pie grande, ¿no? No. Vamos a poner que es un humano, ¿cierto? Muy bien. Anabel, dime, ¿de quién son esas huellas? ¿Tú ves a la persona que los hizo? No, ¿verdad? Colegas, esta es nuestro paciente. ¿Ok? Este es el paciente. No sabemos, no podemos ver físicamente quién hizo las huellas, pero podemos intuirlo debido a la profundidad, a la distancia, a la zancada. Es decir, los signos clínicos que nos van a llevar al diagnóstico nos van a llevar a un diagnóstico real, no imaginario, pese a que no lo podamos ver como el ortopedista ve una fractura. Es decir, si somos lo suficientemente acuciosos, vamos a lograr diagnóstico con todas estas pistas, con estos hits. Vamos a proceder con esto. Avísenme, por favor, cuando esté a 5 minutos, doctora. Bien, ¿qué hay que hacer? Este es el algoritmo Titrate. Por favor, revísenlo, es fantástico. Seguramente muchos de ustedes ya incluso lo llevan a cabo. 1. El triage. Identificar causas peligrosas por la presencia de síntomas asociados prominentes. Pero por supuesto, doctor, aquí llega un paciente con vértigo, pero ¿sabe una cosa? Está pálido y tiene una frecuencia de 40. Bueno, por favor, después vamos a ver el tema del vértigo. Ahorita el paciente está en riesgo de morir. Ese es el triage inicial. Posteriormente, si no hay ninguno de estos datos de alerta de vida o neurológica, 1. Timing. Estrechar el diagnóstico diferencial al clasificar los ataques de vértigo como episódicos, agudos o crónicos. Luego, triggers, buscar la fisiopatología subyacente mediante la presencia o ausencia de desencadenantes obvios que obviamente se obtienen por la historia clínica. No olviden, esto es una mezcla de historia clínica y examen físico. Target examination, es decir, examen clínico dirigido. Diferenciar causas benignas versus peligrosas, ¿verdad?, dentro de la categoría de timing trigger, enfatizando en el movimiento ocular. El movimiento ocular no va a dar tiempo de revisarlo el día de hoy ni enfatizarlo, pero ustedes lo saben. En otoneuro el movimiento ocular manda, el nistagmo manda. Y finalmente, si lo requiere el paciente, colegas, solicitar la mejor prueba instrumentada otoneurológica de imagen de lo que ustedes quieran para apoyar y confirmar el diagnóstico. No se debería escoger pruebas al azar para ver qué cae.
Cuando pedimos una prueba es porque ya tenemos casi la certeza qué puede y qué no puede ser. Estos son, ¿verdad?, los síntomas más prominentes a los cuales tenemos que prestar alerta si un paciente llega con vértigo, por ejemplo, con vértigo agudo. Si un paciente llega con palpitaciones, dolor torácico, etc., el vértigo queda en segundo plano y obviamente hay que dirigir todos los esfuerzos a salvarle la vida, porque se está muriendo o algo grave va a ocurrir. Bien, vamos a un ejemplo clínico. ¿Está el sonido? Muy bien. Empieza la labor del gold standard, la entrevista. Atentos, por favor. El problema incluso desde esta plática. Muchas gracias por su colaboración y por aceptar. Señora, cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo tiene el problema que le trae aquí? 10 años. 10 años. ¿Repitiéndose varias veces? Sí. Ok. Esto me imagino que se producía y se quitaba, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Eran episodios de vértigo? ¿Cómo son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas que puede decir? A mí me daba dormida en la noche. Y desde la estaba yo dormida. Escucha. Y de repente empezaba a sentir así como calorcito. Ajá. Y todo me empezaba a girar. Entonces tenía que regresar, agarrarme y regresarme si estaba de este lado, regresarme así de este. Y una vez que usted se quedaba quieta, ese vértigo se quitaba por completo. Se quitaba. Perfecto. Y así ha estado por 10 años. Y en el transcurso del día, pues, nunca me he limitado así demasiado. Correcto. Seguía haciendo mis cosas, pero sí, si me agachaba, si me levantaba, ya sabía que... Entiendo. Este vértigo que usted ha tenido se ha presentado exclusivamente cuando usted estaba acostada y realizaba un movimiento de la cabeza. Estamos detectando triggers. Estamos en estaba titrate. en yoga. En yoga, haciendo yoga. Ajá. O sea, no estaba en la cama. No. Pero en yoga, ¿qué hizo? ¿Qué movimiento hizo? Estábamos boca abajo. Boca abajo. La cabeza boca abajo. ¿Y en qué momento Y ya experimentó? cuando nos sentamos para irnos a la meditación y acostarnos fue cuando todo me giró. Bien, ¿cuánto? Ahora Ahora fue del lado derecho. Ok, entonces se parece este vértigo a los que ha tenido en la cama, pero solo que en esta ocasión no fue en la cama. Ajá. ¿Es correcto? Sí. Señora, ¿cuánto tiempo calcula usted que dura cada episodio de Timing. vértigo cuando se produce? Estamos en timing ya. ¿Segundos? ¿A un minuto? ¿Horas? ¿O días de duración? Días sí. No, me refiero al episodio, solo al episodio. Segundos. Claro. Y usted, Bien, tiene 10 años con esto, pero no es la duración de la enfermedad, es la duración de los episodios. Vértigo posicional, con el cambio posicional de la cabeza, de segundos de duración, se detiene el vértigo mediante el cese y la quietud de la cabeza, y ahí tenemos timing triggers. ¿Okay? Empezamos a generar el diagnóstico sindromático, síndrome vestibular episódico desencadenado, y el desencadenante es el cambio, exactamente, el cambio posicional. ¿Qué alternativas diagnósticas tenemos, colegas? Obvio que muchas, porque cuando una persona tiene vértigo o mareo con el movimiento de la cabeza, no significa inmediatamente BPPV, ¿ok? Puede tener N cantidad de cosas o puede tener todo, ¿sí? Pero si pensamos probabilísticamente, ¿cuál es la primera opción? No tiene más síntomas. Vamos a ver, vamos al análisis. Después de esto, que forma parte de la historia clínica, vamos a Target Examination. Miguel, si tú encuentras a esta paciente, una vez que te levantes de la mesa, del escritorio de entrevistarla, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Vas a ir a hacerle una timpanometría? No, primero una exploración física. Bien, de la exploración física, ¿qué vas a hacer? ¿Reflejos osteotendinosos sería tu primera opción? No necesariamente. ¿Cuál sería la primera opción? Tiene ella una historia y tiene una probabilidad diagnóstica. ¿A qué vas a buscar? Una maniobra posicional. Es correcto. Target Examination. Vamos a ver si es cierto. Esta es una paciente real. No es ninguna simulación. girando así su cabeza. Ojos abiertos siempre, por favor. Grandes, por favor. Vamos hacia atrás.
Empieza el vértigo, nistagmo torsional, vertical, contrahorario, paroxístico, con inicio y culminación. Está en Colbeck derecha, en efecto. Diagnóstico, colegas. ¿Diagnóstico? ¿Residentes hay aquí? Sí, ¿verdad? ¿Están ahí? Sí. ¿Son residentes? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, doctor? ¿Qué pasó? ¿Doctor? Sentada ahora. Vamos a sentar. Ojos grandes, por favor. Bien abiertos. ¿Cuál es su nombre? ¿Usted? ¿Es residente? ¿De qué año? Tercero. Diagnóstico, doctor. Vértigo posicional. Benigno. ¿Posterior o lateral? ¿De qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Bien, diagnosticó perfectamente. Timing, triggers, target examination, diagnóstico confirmado. Excelente, muy bien. Esa es la ruta diagnóstica crítica, basado en el gold standard. O sea, historia clínica, examen físico, se obtiene lo esperado, se diagnostica. Bien, ahora, colegas, siguiendo el algoritmo, test. Doctora, ¿qué le va a pedir? ¿Una resonancia? Siguen las pruebas instrumentadas. Doctora, ¿qué le quiere pedir? ¿Biometría? ¿Una biometría hemática? ¿Una audiometría? ¿En serio? No, nada. Alto, alto, nada. ¿Qué hay que hacer con el paciente? ¿Qué hay que hacer? Curarlo, exactamente. Muy bien. Una maniobra de Epley, exactamente, y confirmarla como mandan los statements de la Academia Americana de Otorrinolaringología de 2017, confirmarla después de hacerla. Nada de mandarla a su casa y a ver qué pasó. Se confirma en el propio acto médico, si es posible. Señora Gloria Jurado. Vamos a ver qué pasó. Confirmación de curación post-Epley posterior derecha. Señora Gloria, giramos por favor a la derecha, ojos grandes en todo momento. Vamos hacia atrás. Fernando, ¿verdad? ¿Qué observa ahora? Paciente curada, ¿cierto? ¿Confirmó su diagnóstico? Excelente, súper bien. Bien, ¿qué síndrome desarrolló esta paciente? Un síndrome vestibular episódico espontáneo, desencadenado por cambios posicionales, en donde su principal representante es el BPPV, también puede haber hipotensión ortostática, un BPPV lateral y un CPPV en los casos malignos. Pero si hubiera sido un CPPV, un Central Positional Paroxysmal Vertigo, ¿qué nos hubiera delatado que fuera un CPPV y no un BPPV? ¿Quién dice? El nistagmo, exactamente, perfecto, muy bien. Siguiente historia clínica, otra paciente. Vamos a ver. Laura, buenas noches. Hoy es 27 de septiembre de 2016. Cuéntanos cuándo empezó su problema. El 9 de agosto. El 9 de agosto. Cuéntanos cómo empezó, qué síntomas tuvo. El ver doble y el vértigo. ¿Súbitamente? No, poquito. Poquito, sí. Pero las dos cosas aparecieron repentinamente. Sí. No aparecieron poco a poco con el paso de los días. No. De un día para otro. La noche anterior usted se fue a dormir normal a la sí, cama normal, sí. Y amaneció así. Así. Bien, ¿qué pasó con el vértigo? ¿El vértigo se fue incrementando conforme los días pasaron? Escuchen bien, por ¿O favor. conforme las horas inclusive? No, los días. Los días. ¿Fue cada vez más intenso? Sí, más Creciendo. ¿Cómo era la sensación? Continuo. Sentía que se movía de un Con lado a otro, y nada más. Que me giraba. que le giraba. Que me giraba. ¿Llegó a tener náusea? No. ¿Llegó a tener vómito? Rotatorio. ¿La visión doble permaneció varios días? Sí. ¿Cómo cuántos días permaneció la visión doble? Como 4. Una vez que usted tiene este episodio de vértigo que nunca antes lo había tenido, ¿verdad? Se asusta, le llama la atención y va, me imagino, a buscar ayuda médica o se aguanta. No, fui al médico. Al médico. ¿Qué tipo de médico? Particular. Particular. ¿General? Sí. Cuénteme, ¿qué le dice el médico general? ¿Cuál es la opinión de él o ella? Que me hacía falta oxígeno. ¿A quién le hacía falta oxígeno? Colegas,
se dan cuenta, seguramente todos se dieron cuenta del cambio, el giro de tuerca de la historia clínica con respecto a la paciente previa, ¿cierto? Síntomas eje: vértigo agudo, espontáneo y continuo, más diplopia, semanas con patrón decreciendo en semanas y ningún gatillo, espontáneo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con esta paciente, Anabel, al terminar la entrevista? Tú lo sabes. Movimientos oculares, exactamente, examen físico. Vamos a verla. Observe, por favor. Vean la punta. A simple vista, vean, no tiene puesta ninguna máscara, ¿sí? A simple vista, lo podemos hacer muy bien. Rastreo sacádico a la derecha, normal y fluido a la izquierda, sacádico a la derecha, cerebelo, por supuesto, el flóculo está involucrado, ¿verdad? Cuando falla el flóculo, inmediatamente el rastreo deja de ser fluido y se vuelve accidentado, porque el cerebelo modula el movimiento del rastreo pendular o el seguimiento lento. Ya ubicamos topográficamente, ya sabemos que es central, desde la historia clínica, con la diplopia, por supuesto, sabemos que es central, pero tenemos que ser más sofisticados y finos, ¿sí? ¿Dónde? ¿Arriba? ¿En los hemisferios? No, tiene vértigo. Los hemisferios no tienen centros de control de vértigo, tiene que ser el tallo cerebral o el cerebelo o el cerebelo. Ya vimos que el cerebelo, porque el rastreo está involucrado, debe estar involucrado el flóculo, seguramente. Vamos a hacer la prueba esencial para detectar hipofunción vestibular clínica, la prueba de HIT, ¿ok? ¿Sí? Si pensaron que fue una neuritis, vamos a ver, debe tener una hipofunción, una sacada correctiva. Vean los ojos fijos en la cámara. ¿Ven alguna sacada correctiva? ¿No, colegas? Bien, vértigo agudo con HIT clínico normal es igual a central. Exactamente, perdón, discúlpenme. ¿Suena mucho esto? Vean ustedes, la cancelación del BOR, una prueba clínica, ¿ok? No cancela a la derecha. Vean cómo sí cancela a la izquierda y a la derecha sacadas, cerebelo involucrado. Bien, ahora sí, doctora, ¿qué prueba le vamos a pedir? Ya con eso, claro, puede pedir muchas cosas más, pero esta paciente se va inmediatamente a una prueba específica. Resonancia, no tomografía. ¿Ok? La tomografía no detecta stroke de fosa posterior. ¿De acuerdo? Sobre todo con vértigo tan selectivo y vértigo como monosíntoma. Resonancia. Esta es la resonancia de la paciente. Aquí está la imagen. Hizo un síndrome de Wallenberg, un infarto vulvar lateral. ¿Sí? Entonces, la paciente se infartó. ¿Sí? Luego se descubrió que tenía trombofilia, le hizo un lupus, es decir, tenía varias causas. Y así de joven, sí, por supuesto, los jóvenes nos infartamos también. ¿No? ¿Cierto? Bueno, ok. Vean, colegas, con timing, titrate, timing, triggers and target exam. Creo que se fue la señal. Voy a... ¿Ya? Ahí está, colegas. Simple. Aquí tenemos que un síndrome vestibular agudo, acute vestibular syndrome. Su principal representante benigno es la neuritis vestibular, luego la laberintitis y finalmente lo que no queremos, un stroke del territorio vértebro-basilar. 5 minutos. Gracias, doctora. Bien, aquí están los síndromes, cómo se representan con el tiempo. Colegas, para poder obtener mentalmente esta gráfica sindromática, ¿qué es lo que tenemos que hacer y casi no podemos o a veces no sabemos hacer? Hablar con el paciente. La anamnesis es crítica. No hay anamnesis correcta o no estamos seguros, colegas, hagámonos a un lado. Aquí los trastornos, obviamente, ya los diagnósticos específicos de acuerdo a timing triggers, porque por fortuna la fisiología manda y en la fisiología el tiempo es súper importante. Biológicamente es muy importante el tiempo de un episodio de vértigo. Reflexiones finales y mensajes para llevar a casa. Colegas, el gold standard
no dicho por mí, evidenciado por todas las pruebas, metaanálisis y por todos los estudios de recomendación más alta en otoneuro contemporánea, en diagnóstico, es la clínica, la historia clínica y el examen físico. Su sensibilidad y especificidad estadísticas están medidos al 85 a 90%. ¿Saben lo mágico que es tener en las manos ese poder sabiéndolo usar? Es fantástico. No hemos conectado ningún aparato en los pacientes. Claro, los conectaremos, jugaremos con equipos y todo, pero tenemos con la clínica para el diagnóstico. El triage de los pacientes hay que hacerlo sin demoras en urgencias. ¿Cuántas veces se nos muere o se infarta un paciente en urgencias pensando que es BPPV o neuritis? ¿Y cuántas veces ingresamos BPPVs cargándole un costo al sistema cuando lo debimos curar y mandarlo a su casa? Ofrece sospechas diagnósticas extremadamente precisas, evita patrones rígidos que pueden conducir a error diagnóstico, es universal y de ultra bajo costo, optimiza la duración y el costo de la evaluación, reduciendo gastos innecesarios que impactan a los sistemas de salud o a la economía de los pacientes. Colegas, esto a continuación es dramático. Seguimos mandando más tomografías de lo debido a pacientes con vértigo. Pasa el tiempo, seguimos pidiendo tomografías y su utilidad sigue disminuyendo. Y a la hora de pedir un estudio de imagen, colegas, solemos pedir lo que no sirve, tomografías. No, la resonancia magnética. Si hemos de pedir algo, honremos lo que vamos a pedir. La tomografía no sirve para stroke, si eso es lo que sospechamos. Sirve para hemorragia, que es menos del 2%, ¿sí?, de los pacientes que ingresan por EBC. ¿Se imaginan lo poco? La relación costo-beneficio está fuera de proporción. Bien, 3 minutos para la doctora, ¿sí? Fisiología, patología, hallazgos clínicos se convierte en un abordaje clínico-fisiológico. Sí, lo que los viejos maestros nos han enseñado, la clínica, es una vuelta a la clínica. La otoneuro, con todos sus aparatos tan fantásticos de hoy en día, es nada sin la clínica. ¿Alguna vez han leído a Charles Dickens ustedes? A Tale of Two Cities, un cuento de 2 ciudades. Es un libro fantástico. Les voy a decir por qué. Si me pueden regalar 2 minutos. Dice, eran los tiempos mejores, pero también los peores. Era la época de la sabiduría, pero también de las tonterías y la ignorancia. Era la época de creer, pero también la época de la incredulidad. Era la temporada de la luz, pero también de la oscuridad. ¿Por qué menciono a Dickens y A Tale of Two Cities? ¿Por qué, colegas? Porque hay 2 mundos, ¿sí? El mundo real y el mundo privilegiado. Este es mi hospital. Me enorgullezco de trabajar ahí, pero no es México. México es esto, sin aparatos, sin equipos, ¿sí?, pero con un gran poder en nuestras manos para ejercer la clínica. Parece que la otoneuro contemporánea fue hecha a mano para nuestros países, porque es la otoneuro de la clínica, ¿sí? De nada sirve la aparatología y el gran presupuesto sin clínica. Es decir, aprovechemos esa vuelta. Somos un país pobre. Vean la distribución de la riqueza en el mundo. México es un país pobre, ¿sí? Aquí está el porcentaje de poder adquisitivo que tenemos. Para 2016, para 2012 es terrible. Cada vez somos un país con más necesidades y no tenemos instalaciones hospitalarias correctas. Pero eso no importa. ¿Por qué no importa? Porque en otoneuro al menos la clínica manda y no cuesta, de manera que la excusa de que no puedo ver un paciente hasta que se vaya al INR a hacerle todo el estudio y regrese al hospital con el estudio después de 6 meses no aplica para poder ejecutar cosas. Es decir, no vivimos, sí, en un cuento de 2 ciudades, pero somos los pobres, pero los pobres afortunados, porque tenemos el poder de la clínica. Colegas, ha sido un placer. Perdón si me robé un poco más de tiempo.